Hola, bienvenido a un video más de esta clase de Matemáticas 1. En este video vamos a aprender conceptos muy importantes como números enteros y el valor absoluto. Te voy a mostrar al inicio de cada video las competencias que tú vas a desarrollar a lo largo y al final de este video. Es decir, que al final de este video tú vas a poder ser competente en tres cosas. Vas a poder identificar números enteros positivos o negativos en situaciones reales, vas a aprender a graficar números enteros y vas a poder ser competente en encontrar el valor absoluto. Entonces, a lo largo de este video y cuando este video finalice, esto es algo muy importante que tú te puedes preguntar. Si sabes identificar los números enteros en situaciones reales, si sabes graficar números enteros y si sabes cómo encontrar el valor absoluto. Si tú puedes realizar este tipo de acciones, entonces significa que has logrado entender el contenido. Entonces, hay un vocabulario muy importante que necesitamos aprender a manejar. El vocabulario es tan importante porque si yo no entiendo la definición de estas palabras, entonces no voy a poder visualizar mentalmente de qué es lo que se está hablando. Entonces, tenemos 5 definiciones muy importantes. Estas yo te las recomiendo que las puedas anotar en la libreta a medida que vayas avanzando en este video. Y son 5, lo que son el número positivo y el número negativo, los números opuestos, qué relación hay entre ellos, el número entero, es decir, que hay cierto tipo de números que entran dentro de una clasificación que se conoce como número entero, y ya por último, la definición de un valor absoluto. Entonces, la primera definición es lo que son los números positivos. Estos números positivos se definen como aquellos números que son mayores que el 0. Para recordar números mayores que el 0, pues involucra el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Estos números pueden ser expresados con un signo positivo, es decir, que pueden, mas no son necesariamente escritos con él. Por eso aquí leemos que normalmente son escritos sin él. Por otro lado, los números negativos, estos números negativos son menores que 0. Números menores que el 0 podrás recordar como el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y estos números siempre son expresados con el signo negativo. Entonces, los números negativos siempre tienen que ir pegados a este signo negativo. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Recuerda que una de las competencias importantes de este video es que tú puedas identificar números positivos y negativos en el mundo real. Entonces, la instrucción para este ejercicio es identifica un número positivo o negativo que represente cada situación. Entonces, en el inciso A tenemos un jet ascendiendo a una altitud de 20,000 pies. Entonces, los números positivos pueden representar ganancias o incrementos. En este inciso A tenemos a un jet que va ascendiendo, es decir, va aumentando, va incrementando su altitud hasta lograr o alcanzar una altitud de 20,000 pies. Eso significa entonces que el número positivo que representa esta situación es más 20,000. Recuerda que a veces estos números positivos no necesariamente los tenemos que escribir con el signo de más. Pasando al inciso B, sacar 15 pesos del banco. Bueno, normalmente la gente ya no saca 15 pesos del banco, pero esta es una situación que la gente vive en el día a día. Entonces, en este caso nosotros tenemos una cantidad que está siendo retirada del banco, y al ser una cantidad retirada del banco, pues entonces puedo entender que hay cierto tipo de números como los negativos que pueden representar pérdidas o disminuciones. En este caso, pues en realidad no es una pérdida, simplemente es una disminución de la cantidad que se encuentra en mi cuenta bancaria. La estoy disminuyendo en 15 pesos. Por esa razón, el número negativo que representa a esta situación es menos 15. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. De igual manera, en este segundo ejemplo se nos pide identificar números positivos y negativos en el mundo real. Por esa razón la instrucción es la misma: identifica un número positivo o negativo que represente cada situación. Y tenemos un inciso C, 7 grados bajo cero. Probablemente estás muy familiarizado con este tipo de situación en donde hablamos de grados bajo cero. Cuando tenemos o leemos 7 grados bajo cero, nos estamos refiriendo a un número negativo, ya que los números negativos pueden representar valores inferiores a o menores que un cierto valor. En este caso, ese cierto valor es el 0. Por esa razón, el número negativo que representa esta situación pues tiene que ser el menos 7. Muy bien,
En esta sección del video yo te voy a pedir que le pongas pause para que tú puedas leer estos ejercicios que vas a tratar de hacer por tu cuenta, para que lo intentes y después de haberlo intentado y ya tengas algo en tu libreta, ahora sí puedes continuar con la explicación del video para que puedas checar si la respuesta fue correcta o no, la que tú hiciste en tu libreta, y puedas de esta manera corregir lo que trataste de hacer. Si intentaste hacer en tu libreta, vamos a checar las respuestas. De igual manera, en este ejemplo de este turno, se te pedía identificar un número positivo o negativo que pueda representar esta situación. En el inciso A tenemos 300 pies por debajo del nivel del mar. En este caso, pues se trataba de un número negativo, ya que estamos hablando de una cantidad inferior a o menor que cierto valor. En este caso, esa cantidad pues inferior o menor nos estamos refiriendo al nivel del mar. En este caso son 300 pies por debajo del nivel del mar, es decir, el número negativo pues es menos 300. El inciso B es un excursionista escalando a una altitud de 4000 pies. Entonces, pues en este caso, la cantidad que representa esta situación tiene que ser un número positivo, ya que estamos hablando de pues un incremento. El excursionista va escalando hasta alcanzar una altitud de 4000 pies. Por esa razón, el número que representa a esta situación es el más 4000. Muy bien, otra vez, este es tu turno de poder representar una vez más un número positivo o negativo que representa esta situación, gastar 34 pesos. Le puedes poner pausa el video y cuando hayas terminado, regresas para checar la respuesta. Excelente, entonces como te podrás haber dado cuenta, gastar 34 pesos corresponde a una disminución de la cantidad total que nosotros poseemos. Por esa razón, este es un número negativo, ya que representa una pérdida o una disminución. Por lo tanto, el número negativo pues es menos 34. Muy bien, ya que aprendimos cómo representar números positivos o negativos en base a situaciones reales, que si recuerdas era nuestra primera competencia a desarrollar, vamos a pasar ahora a cómo representar estos números positivos y negativos en una recta numérica. Como tú puedes observar, aquí yo tengo en la pantalla una recta numérica que va desde el menos 5 hasta el 5 positivo, y justo en medio de estos números se encuentra el 0. Entonces definimos lo siguiente: en una recta numérica existen números opuestos que se encuentran a la misma distancia del 0, pero en lados diferentes, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Otra cosa que también hay que tener muy en cuenta es que el 0 es su propio opuesto, es decir, no existe el 0 positivo, no existe el 0 negativo, es simplemente el mismo 0. Entonces, un ejemplo o ejemplos de opuestos pues tienen que ser el menos 5 y también puede ser el más 5. Estos números se encuentran a la misma distancia que el 0 y por lo tanto los podemos considerar como opuestos. Otro ejemplo es el menos 2 y es el más 2. Ambos números se encuentran a 2 unidades a partir del 0 y por esta razón estos los podemos clasificar, el menos 2 y el más 2, como números opuestos. Ahora bien, otro vocabulario u otra palabra que dijimos que íbamos a aprender a manejar es la definición de lo que son los números enteros. Los números enteros son el conjunto de todos los números naturales más el 0 y sus opuestos, es decir, incluye a los números negativos, a los enteros negativos, como el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 4, menos 5, etc. Y también incluye a los enteros positivos, como el más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. El 0, que también entra dentro de esta clasificación de números naturales, no se considera ni positivo o negativo, por la razón de que nunca escribimos ni más 0 ni menos 0, ya que el 0 en realidad no representa ni siquiera un incremento o una pérdida. Muy bien, entonces vamos a recordar algo muy importante. El conjunto de los números naturales incluye el 0 y los números de conteo. Entonces, los números naturales van a incluir el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces vamos a pasar a un segundo ejemplo. En este ejemplo yo ya voy a desarrollar la segunda competencia, que es representar gráficamente números enteros. La instrucción de este ejemplo representa cada entero y su opuesto en una recta numérica. Entonces, de acuerdo a esta instrucción, pues tengo que dibujar una recta numérica para poder representar al 2.
positivo. Una vez que ya representé al 2 positivo, voy a buscar al número que se encuentra a la misma distancia, pero a partir del 0. Entonces dibujamos una recta numérica en nuestra libreta. En esa recta numérica vamos a ubicar al 2 positivo, que ya está señalado ahí con el punto rojo, y voy a contar cuántas unidades hay del más 2 hacia el 0, y las voy a contar ahora hacia el otro lado para ubicar al opuesto. Entonces en este caso el menos 2 se encuentra a la misma distancia de 0 que el 2 positivo. El 2 positivo aquí está, hay 2 unidades hacia el 0, entonces 2 unidades alejadas del 0 tiene que estar el menos 2. Por esa razón el número opuesto al 2 positivo es el menos 2. Vamos a ubicar ahora en la recta numérica el inciso B, que es el menos 5. El menos 5 pues estaría ubicado en esta parte de la recta numérica, y para ubicar el número opuesto pues es el que se encontraría a la misma distancia del 0, que en este caso tiene que ser el más 5, ya que está 5 unidades alejada del 0. Por lo tanto el número opuesto al menos 5 es el 5 positivo. Otra parte de este ejemplo, ahora vamos a representar un 1 positivo en la recta numérica. De igual forma, recuerda que hay que dibujar una recta numérica. Después de haber dibujado una recta numérica, voy a ubicar al número que me están dando, que en este caso es el 1 positivo. Voy a contar cuántas unidades estamos lejos del 0, en este caso es una sola unidad, y voy a contar en sentido contrario. Por esa razón, el menos 1 está a la misma distancia de 0 que el 1 positivo. Por esa razón, el menos 1 tiene que ser el número opuesto. Muy bien, llegamos otra vez a otra sección de este turno. Ponle pausa a esta parte del video para que lo puedas desarrollar en tu libreta, y una vez que hayas hecho el intento, comprueba la respuesta continuando con la explicación del video. Muy bien, entonces lo que tuviste que haber hecho fue primero dibujar una recta numérica para entonces ubicar al 3 positivo y contar cuántas unidades estás alejado del 0, y son las mismas unidades que vas a contar en la dirección contraria. Por esa razón el menos 3 es el que está a la misma distancia de 0 que el 3 positivo, por lo tanto el número opuesto al 3 positivo tiene que ser el menos 3. Para el inciso B vamos a ubicar el menos 4 en la recta numérica, hacemos exactamente el mismo procedimiento, dibujamos una recta numérica, ubicamos el menos 4, contamos las unidades que estamos alejados del 0, en este caso el 4 positivo es el número opuesto al menos 4. Otra parte para esta sección de su turno. Terminamos con esta parte de su turno y te dejo con el inciso C. Ponle pausa para que después puedas continuar con la explicación para esta pregunta. Excelente, entonces como podrás haber recordado en minutos anteriores a este video, habíamos dicho que el 0 es su propio opuesto, es decir, no existe ni el 0 positivo ni el 0 negativo, entonces como no hay unidades hacia dónde contar en direcciones opuestas, el 0 tiene que ser su propio opuesto. Terminando con las definiciones que nos planteamos al inicio de este video, la última de ellas es el valor absoluto. El valor absoluto se define de la siguiente manera. El valor absoluto de un número entero es su distancia del 0 en una recta numérica. El símbolo del valor absoluto es 2 barritas. El valor absoluto, cuando tú tienes un número dentro de un valor absoluto, en realidad lo único que estamos considerando es la distancia que se encuentra este número del 0, sin importar si este número es negativo o positivo, siempre lo voy a escribir como si fuera un número positivo, ya que solamente estoy considerando las unidades que está alejado del 0. Entonces, por esa razón, aquí poniendo unos ejemplos muy pequeños, el valor absoluto del menos 3 es el 3 positivo y el valor absoluto del 3 es el 3 positivo. Entonces, observa cómo al tener dos valores absolutos que son escritos de manera diferente, su resultado es el mismo, ya que no nos estamos fijando en el signo, no nos interesa el signo, lo único que nos importa es las distancias que está alejado del 0. Si tú observas aquí tengo el 0 en medio, tengo al menos 3 de este lado y al 3 positivo de este lado. Ambos números están alejados 3 unidades del 0, por lo tanto el valor absoluto del menos 3 es 3 y el valor absoluto del 3 positivo también es 3. Continuamos con estas definiciones. Los valores absolutos nunca son negativos. Recuerda que, como mencionaba ahorita, en realidad lo único que estoy contando es las distancias de las que nos encontramos alejados del 0. Por esa razón no hay valores absolutos negativos. Los enteros opuestos siempre tienen el mismo valor absoluto,
como el ejemplo que yo te estoy planteando aquí. El menos 3 y el 3 son números opuestos y al ser absolutos, su valor absoluto es el mismo, es decir, el 3. Y por último, el valor absoluto de 0 es 0, puesto que no tiene un número opuesto. Vamos a continuar con un ejemplo, hallar el valor absoluto. Vamos a utilizar una recta numérica para hallar el valor absoluto de cada número entero. En este caso estamos queriendo encontrar el valor absoluto del menos 2. Lo que tenemos que hacer es ubicar al menos 2 y contar cuántas unidades está alejadas del 0. El menos 2 está a 2 unidades del 0, por lo tanto el valor absoluto del menos 2 es 2. Continuando con otro ejemplo, el valor absoluto de 8 positivo, ubicamos al 8 positivo en la recta numérica, que es este que está aquí. Contamos cuántas unidades se encuentra el 8 positivo alejado del 0 y encontramos que se encuentra alejado a 8 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de 8 es igual a 8. Llegamos a otra sección de este turno. Ponle pausa a este video para que puedas resolver este ejemplo en tu libreta y después puedas continuar con la explicación para saber si lo contestaste de manera correcta. Excelente, entonces si ya teníamos la recta numérica, lo que hacíamos era identificar el 6 positivo y teníamos que contar las unidades que se encuentran alejadas del 0, que es 6 unidades, por lo tanto el valor absoluto del 6 tiene que ser 6. Vamos a ver otro ejemplo para que lo puedas hacer en tu libreta. Encuentra el valor absoluto del menos 4 utilizando esta recta numérica. Ponle pausa al video. Muy bien, vamos con la respuesta. Ubicamos al menos 4 en esta recta numérica que se encuentra aquí. Contamos cuántas unidades se encuentra alejado este número del 0. Contamos que son 4 unidades, por lo tanto el valor absoluto del menos 4 es igual a 4. Muy bien, terminamos con el video de la primera parte del tema 1. Te voy a dejar con una autoevaluación para que lo puedas resolver en las tarjetas. Recuerda que es muy importante que puedas reflexionar en cada cosa que vas aprendiendo en los videos, que respetes las secciones de tu turno, que realmente intentes hacer los ejercicios por tu cuenta y de esta manera puedas ir generando en ti una costumbre de intentar resolver estos ejercicios. Entonces te dejo con esta autoevaluación. Son 5 ejercicios, recuerda que hay que hacerlos en las tarjetas para que puedas checar tu aprendizaje de este video. Para terminar, vamos a resumir qué fue lo que aprendimos en este video. En este video aprendimos a identificar números positivos o negativos en situaciones reales. Aprendimos a encontrar estos números en rectas numéricas. Aprendimos que hay números opuestos que se encuentran a la misma distancia pero a partir del 0. Y finalmente aprendiste también que existe un concepto matemático que se conoce como el valor absoluto. En el valor absoluto recuerda que no nos importa si es positivo o negativo, simplemente voy a contar cuántas unidades se encuentra ese número alejada del 0. Muy bien, eso sería todo en este video. Nos vemos en la siguiente clase.